Abra su Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 37, versículos del 2 al 4. Vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a estudiar algo acerca de la vida de José. Génesis, capítulo 37, versículos del 2 al 4. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a orar, hermanos, y esperemos que Dios nos ayude a entender cómo podemos escribir una nueva historia de nuestra vida. ¿Cómo podemos escribir una nueva historia de nuestra vida? Oremos. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, en este momento, Señor, a ti te damos la honra, la gloria, agradecemos la bondad que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque tu amor es grande. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nosotros damos a ti honor, honra y gloria. Gracias, Señor, porque nos permites poder llegar hacia ti y amarte con todo nuestro corazón. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias por todas las cosas. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra, que tu palabra en este día nos ayude a entender, nos ayude a comprender lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Podemos darnos cuenta, hermanos, de un pequeño detalle al inicio de este pasaje. Fíjese ese pequeño detalle al inicio del capítulo 37 en el versículo número 1. El versículo número 1 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Así es como inicia esta historia. Pero si nosotros leemos los siguientes versículos o leemos los siguientes capítulos, nos vamos a dar cuenta de que principalmente se nos narra la historia de la vida de José. O sea, no nos va a narrar la historia de la familia, sino nos narra la historia de la vida de José, la cual fue una historia llena de dolor, de tristeza, de dificultades, de soledad, de abandono, de amargura. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, cambia completamente la historia de José. El Señor le permitió a José escribir una historia completamente diferente, que al final termina con gozo, termina con reconciliación y termina con paz. Escuche cómo termina en Génesis 45 del 4 al 9. Escuche cómo termina esta historia. Génesis 45 del 4 al 9. Dice la palabra: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya habían 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en las cuales ni habría arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues,
no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Una historia completamente diferente, una historia completamente distinta al inicio de la historia de la vida de José. ¿Cómo podemos escribir una nueva historia en nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros? Hablemos de la historia de nuestra vida. Quizás hoy nuestra vida sea igual que José, una vida de fracasos, de soledad, de escasez, de tristeza, de enfermedad, de amargura, pero podemos estar seguros que con Dios, cada uno de nosotros podemos escribir una nueva historia. Con Dios tenemos una nueva oportunidad. Con Dios podemos nosotros derribar, derrotar, tener la victoria. En la historia de la vida de José podemos encontrar algunos principios espirituales importantes para nosotros que nos van a permitir comprender de qué manera nosotros podemos tener la seguridad de que podemos escribir una historia totalmente diferente a pesar de las dificultades y de los problemas que hoy estemos enfrentando en nuestra vida. Sin importar el tipo de dificultades, sin importar el tipo de problemas que estemos enfrentando, podemos, a través de nuestro Señor Jesucristo, escribir una nueva historia. Algo totalmente diferente. Veamos cuáles son esos principios espirituales que encontramos en la historia, en la vida de José. Primer principio, Génesis 37, del 23 al 24. Génesis, capítulo 37, versículos del 23 al versículo 24. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire lo que nos dice. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Primer principio, a José le quitaron su túnica, pero no su identidad, ni la presencia de Dios sobre su vida. La historia de José nos enseña que su padre Jacob lo amaba demasiado. Era un hijo muy especial para él porque él había nacido en su vejez de su esposa Raquel. Por eso él le fabrica una túnica de colores. Escuche Génesis 37:3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esa túnica que tenía José mostraba un simbolismo a todas las personas que miraban a José. Era algo especial esa túnica. Esa túnica simbolizaba que ese hombre, José, era un privilegiado dentro de la familia. Esa era una prenda que simbolizaba honor y que tenía que recibir un trato preferencial. Era lo que significaba la túnica sobre la vida de José. Pero Dios le demuestra a José que sus hermanos le quitan la túnica, la embarran de sangre, la llevan con su padre con mentiras. A José lo meten en una cisterna y después lo venden a los ismaelitas. Y esa túnica se la llevan a su padre. Pero Dios le demuestra a José que no era la túnica lo que lo hacía especial. Que él no era solamente amado por su padre, sino que él es y fue amado por Dios. Lo que hacía especial y diferente a José no era esa túnica de colores,
sino que Dios estaba con él. Le podían quitar la túnica, podían quitarle lo que materialmente simbolizaba honor y distinción, pero no podían quitarle su identidad. Él seguía siendo alguien bendecido por el Señor. Nosotros, hermanos, debemos de entender que a pesar de lo que hayamos perdido, o a pesar de lo que no se nos ha dado o se nos ha quitado, podemos escribir una nueva historia porque Dios está con nosotros. Probablemente no hemos recibido lo que queremos, o fue arrebatado de nuestra vida lo que tanto amábamos, pero debemos de entender que eso no nos hace ser distintos. Nos hace ser distintos el amor de Cristo sobre nuestra vida. Isaías 41, 9, 10. Mire lo que dice en este pasaje conocido. Isaías 41, del 9 al 10. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, dice Dios, y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y luego entra ese versículo que la mayoría conocemos. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, yo te escogí, yo te llamé de tierras lejanas, yo no te deseché, dice el Señor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué le temes a esa enfermedad? ¿Por qué le temes a ese problema? Si yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le temes si yo estoy contigo? Lo que nos hace que podamos escribir una nueva historia, lo que nos da esperanza, lo que nos da seguridad, no es el trabajo, no son las posesiones, no es el salario o los ahorros, no son las amistades, porque todo eso se puede perder. Lo que hace que podamos comenzar a escribir una historia diferente es que Dios nos ama y siempre ha estado con nosotros, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar del dolor que sintamos, a pesar de la enfermedad que tengamos. El Señor está con nosotros y estamos comenzando a escribir una nueva historia. A José le quitaron su túnica, pero no le quitaron su identidad. No le quitaron su amor por Dios. No es lo que usted es lo que Dios ha hecho que usted sea. Número 2, segundo principio, Génesis 39 del 1 al 5. Génesis 39 del 1 al 5. Escuche lo que dice. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre él, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Segundo principio. Si Dios está con nosotros, siempre hay una esperanza para comenzar de nuevo. Si Dios está conmigo, siempre va a haber una esperanza para comenzar de nuevo. Después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, cualquiera pensaría que el futuro de José estaba terminado, que el futuro de José estaba truncado, que sus sueños estaban quebrados,
que ya no se encontraba sin esperanza, que había llegado al final de su historia, pero no fue así, porque Dios estaba con él. ¿Qué sucede si Dios está con nosotros? 2 versículos. Isaías 41:10. Escuche lo que sucede. Dice Dios a través del profeta Isaías. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué sucede si Dios está con nosotros? Si Dios está conmigo, no experimento el miedo. Dice Dios, no temas. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Pero si tú estás lejos de mí, empieza a temer con miedo de terror. Pero si estás cerca de mí, eso que le está aconteciendo, no hay ningún problema. El Señor está sosteniéndonos. Si Dios está conmigo, no experimento el desmayo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Esas pérdidas de fuerza, esa debilidad. Si Dios está conmigo, experimento su esfuerzo, su ayuda, su sustento. Ahí dice, yo estoy contigo que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Experimento cosas maravillosas en mi vida. Probablemente tenga 30 años de ser cristiano que nunca había experimentado, pero cuando sucede algo en mi vida que cambia mi historia, comienzo a experimentar lo bueno de Dios. Dios es bueno. Josué 1:9. Escuche lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si Dios está conmigo, experimento su esfuerzo. No soy yo, es Dios. Yo batallo para dar un paso, pero Dios me está esforzando. Si Dios está conmigo, experimento la valentía. No es mi valor porque yo tengo miedo, pero Dios conmigo me da valor y no le temo a nada. Si Dios está conmigo, yo puedo ir a cualquier parte porque Dios está conmigo. Y nos convertimos en personas de valor porque Dios está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, aquellas cosas que parecen nuestros finales, porque parece que llega algo que va a ser nuestro final, que parece nuestra derrota, que parece el final de nuestros sueños. El enemigo no sabe, Satanás no sabe que puede ser el inicio de una nueva historia de victoria. Él piensa que es nuestra derrota. Él piensa que es nuestro final, pero no sabe que es el inicio de una nueva historia de victoria con nuestro Señor. Para poder escribir una nueva historia, tenemos que estar seguros de algo muy importante. Aunque las circunstancias puedan estar en nuestra contra, Dios está a nuestro favor. De eso debemos de estar seguros. Aunque las circunstancias estén en nuestra contra, aunque veamos todo en contra de nosotros y se esté derrumbando nuestro mundo, Dios está a nuestro favor. Escuche el Salmo 56:9. Escuche lo que dice este salmo. Salmo 56:9. Escuche lo que dice. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos. Y no son personas muchas veces. Son problemas. Son esas enfermedades. Esas circunstancias adversas. Y la palabra dice, serán vueltos atrás mis enemigos. ¿Cuándo? El día que yo clamare.
Esto sé. ¿Qué es lo que sabemos? Que Dios está por mí. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Si tenemos al varón de guerra de nuestra parte, ¿quién? Satanás no ha podido derrotarlo jamás y está de nuestro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que engrandezca nuestra fe, que nos dé confianza y seguridad para seguir adelante. Esto sé, que Dios está por mí. Número 3, tercer principio. Génesis 40, 20 al 23. Génesis 40, del 20 al 23. Escuche. Al tercer día, que era día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio esta la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que le olvidó. Tercer principio. Tenemos que tener la seguridad que Dios nunca se olvidará de sus hijos. Nunca, jamás. José, interpretó los sueños de dos presos en la cárcel. Porque José llegó a la cárcel. La esposa de Potifar hizo que lo metieran a la cárcel. Esos dos presos que estaban en la cárcel era un copero y era un panadero que servían a Faraón. Ambos soñaron un sueño y se cumplió conforme a la interpretación de José. Pero podemos ver que el copero de Faraón se olvidó completamente de José. José tuvo que pasar 2 años más en la cárcel, creyendo que nadie se acordaba de él, que quizás nunca saldría de ahí. Escuche Génesis 41 del 1 al 4. Génesis 41 del 1 al 4. Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, después de los acontecimientos del copero y del panadero. 2 años. Le parecía que estaba junto al río, el sueño de Faraón, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutadas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutadas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y se despertó Faraón. Dios hizo que el copero de Faraón se recordara de José para poder escribir en su vida una nueva historia. ¿Cuántas personas se han olvidado de nosotros? ¿Cuántas personas se han olvidado de usted? Pero a pesar de eso, alguien se acuerda de usted. Y por un mensaje o por una llamada le dicen, estamos orando por usted. Y Dios nos lleva a escribir una nueva historia. Génesis 41, 9 al 14. Mire lo que pasó. Génesis 41, 9 al 14. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche,
y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Si algo podemos estar seguros, es que cada uno de nosotros, aunque parezca que todos se han olvidado, aunque parezca que no recordemos, que no nos recuerde absolutamente nadie, o aunque parezca que nos den la espalda, Dios nunca se olvida ni abandona a sus hijos. Nunca. Mire este versículo conocido, Isaías 49:15. Isaías 49:15. Mire lo que dice este versículo. Comienza con una pregunta. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, ¿qué dice Dios? Dice, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. El Señor está presente en nuestra vida, en nuestros actos. Es por eso que comenzamos a escribir una nueva historia. Puede usted estar seguros que Dios no se ha olvidado de usted y que Él le va a sorprender. Y entonces usted podrá escribir una nueva historia con la ayuda de Dios, sin importar lo que esté pasando sobre su vida. Cuarto y último principio. Génesis 41, 51 al 52. Génesis 41, 51 y 52. ¿Lo tiene? Escuche. Y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo? Manasés. Porque dijo, fíjese lo que significa Manasés: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín. ¿Qué significa Efraín? Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuarto principio, tenemos que confiar que Dios puede hacernos prosperar y fructificar aún en las condiciones más difíciles de nuestra vida. Dios nos puede dar la sanidad. Dios nos puede levantar y sacar adelante de ese problema. Dios puede hacerlo. Podemos ver con los nombres de los hijos de José que fueron nombres simbólicos y que representaban lo que Dios hizo por él en la tierra de Egipto. Manasés. Manasés es un recordatorio que Dios le hizo olvidar todo el sufrimiento de ser vendido por sus hermanos cuando estaba en la casa de su padre, del odio, del abandono, todo lo que hicieron en la vida de él. Nace Manasés y dice, Dios me hizo olvidar. Nace Efraín y es una declaración de las maravillas que Dios hizo con José en Egipto. Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Ahí en Egipto sufrió. Lo vendieron los ismaelitas a Potifar. Potifar lo puso como su primer hombre. La esposa de Potifar lo manda a la cárcel. En la cárcel sufre. Tierra de aflicción. Pero nace Efraín y declara las maravillas que Dios hizo con él en Egipto. Lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. ¿Cuántos de nosotros estamos afligidos? Espere su fructificación. Espere su sanidad. Espere su bendición.
Espere que las ventanas de los cielos se abran y Dios derrame bendición sobreabundante sobre su vida. Aún en las condiciones más difíciles de la vida de José, en la tierra de su aflicción, Dios no lo olvidó. Dios no lo abandonó. Él ahí estuvo. Por esto, cada uno de nosotros podemos estar seguros que aún en las circunstancias y condiciones más difíciles de nuestra vida podemos escribir una nueva historia. No importa lo que estemos pasando, podemos escribir una nueva historia, confiando que por la misericordia de Dios, tiempos de Manasés y tiempos de Efraín vienen para nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de Manasés, olvidar lo que vino duro sobre mi vida. Y tiempos de Efraín, que Dios me va a fructificar en esos tiempos complicados y difíciles que llegaron a mi vida. Lo hizo en la vida de José y lo va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso podemos comenzar a escribir una nueva historia. Sí podemos. Con nuestro Señor todo es posible. Con nuestro Señor todo lo podemos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al menos así dice mi Biblia. Yo no sé si así dice la suya. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga grandemente.